Finalizando ya este 20 de junio, Día Nacional de la Bandera. Qué lindo, ¿no? Nos hace falta una buena dosis de patriotismo, indudablemente. Me gustó mucho lo que vi este viernes pasado, o sea, ayer, el juramento que hizo hacer la señora intendenta de la ciudad, un juramento virtual de la bandera, a los chicos. Yo felicito esa actitud, me parece encomiable, saludable, toda vez que hay que incentivar siempre el patriotismo, que es una virtud, en cualquier ciudadano es una virtud. Y es el cimiento, además, el primer cimiento, el primer escalón para convertirse en ciudadanos. Un ciudadano no puede dejar de ser patriota. Un ciudadano no puede dejar que las fechas históricas, de evocación histórica y de recordación a nuestros héroes, a nuestras gestas históricas, pasen inadvertidas. Entonces, me pareció muy bueno que nos ocupemos de enseñar ya a los chicos para que luego se conviertan en ciudadanos. Eso por un lado. La semana pasada te hablé del tema Vicentín a nivel nacional. Todavía sigue, pero ahora con una grata sorpresa que se dio ayer en horas del mediodía, cuando el juez Lorenzini, Fabián Lorenzini, dictaminó que los señores interventores enviados por el Poder Ejecutivo Nacional para intervenir Vicentín fueran literalmente sacados de la empresa y quedasen solamente en su calidad de veedores, y que se restituya al directorio de la empresa a quienes son sus dueños y accionistas. Me pareció un fallo elegante, pero que deberá ser más profundo. Pero de cualquier forma me satisface mucho que la justicia tenga independencia, autonomía de voluntad y sobre todo imparcialidad y no esté contaminada políticamente. Hemos venido luchando durante mucho tiempo para que las instituciones tengan plena vigencia en la democracia. Cada quien debe sacar sus conclusiones sobre este caso, pero a mí me parece que dentro del marco de eso, que la justicia pueda tener imparcialidad, equidistancia y además independencia y no esté politizada, es un paso a favor. Eso nos beneficia absolutamente a todos. El otro tema que quería tocar así raudamente tiene que ver con los casos que se están detectando de coronavirus, tanto a nivel nacional como provincial. El gobernador tuvo que viajar al norte de la provincia, pedirle al presidente de la nación que envíe al ejército a custodiar las fronteras. Hizo epicentro en Tartagal, también en Mosconi y en la frontera, el último pueblo que es Salvador Massa. Me llamó la atención que todavía tengamos ese tipo de inconvenientes como lo que ha sucedido con el hospital de Tartagal, un hospital que es casi una zona de referencia, un hospital de referencia, cabecera en el norte, y no tenga agua. Una cuestión esencial, vital, para que pueda funcionar no solamente un hospital, una casa. No estamos pidiendo un equipamiento sofisticado de ultra tecnología, se está pidiendo agua. Entonces me llama tanto la atención. Dice, tenemos que cavar un pozo de 200 metros de profundidad y van creo que cavando 110. Pero llegar a esta instancia de quedarse sin agua en un nosocomio en medio de una pandemia, me parece que es una exageración. Sobre todo cuando se invirtió tanto dinero en esa zona. Tartagal ha sido beneficiario siempre de mucha inversión, pero sin embargo sigue siendo pobres. ¿Por qué? Porque está lo que dijimos nosotros, no hay un programa articulado, nación, provincia, municipio e inclusive internacional para sacar de la pobreza, y a eso hay que sumarle la ineficiencia del Estado. ¿Dónde están los fondos que se pusieron, por ejemplo, del famoso
crédito que se tomó por 850 millones de dólares de reparación histórica para esa zona. Y todavía me quedo sin agua en el hospital. Es realmente una cosa muy complicada de poder entender, aceptar e interpretar. Mientras tanto, ningún funcionario da la cara, no del gobierno actual, porque no tienen absolutamente nada que ver, no tienen la responsabilidad, pero sí del gobierno que se fue. ¿Qué pasó allí? Y es lo que sucede en la Argentina. Nadie responde, nadie va preso. Si bien es cierto, estamos diciendo algo bueno de la justicia ahora, tenemos que acudir inmediatamente a ver la otra cara del prisma, como digo siempre, que es la realidad, donde, por ejemplo, Amado Boudou, expresidente de la Nación, ahora va a recibir una pensión vitalicia de 400.000 pesos mensuales, 400.000 pesos mensuales, retroactiva a todos los años que no la cobró. ¿Y por qué no la cobró? Porque está procesado y condenado por la justicia, por corrupto, por haberle robado y perjudicado al Estado Nacional. Sin embargo, el señor hoy está libre y Zanini, el chino Zanini, que vino acá a Salta y confundió a Macacha Güemes con Machaca Güemes, traído por Urtubey en aquel momento, dijo, en definitiva, que le corresponde, porque es el procurador general, le corresponde cobrar esa pensión a Zanini, a este hombre Amado Boudou. La pregunta es, ¿hasta dónde nos pueden tomar el pelo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el umbral del raciocinio? ¿Cómo podemos entender que eso esté sucediendo hoy en la Argentina y que la justicia entienda que es eso así? Y si las leyes, como dice Zanini, porque el fallo de Zanini no es que viene del capricho, está fundamentado en una legislación. Si la legislación dice eso, habrá que modificarla. Evidentemente no estamos haciendo bien las cosas, porque también se legisla a imagen y semejanza del poder político, para proteger, amparar y custodiar la corrupción y los hechos delictivos que, en algunos casos, hacen los propios políticos. Entonces, algo negativo en ese sentido. Esta noche vamos a hablar de política educativa. Siempre nuestra producción intenta, de alguna manera, seleccionar a las personas que nos parecen más aceptables, más conocedoras, más formadas, para que den una opinión solvente, trascendente, aquellos que pueden llegar a construir futuro, a construir no solamente el futuro, también el presente. Esta noche quiero hablar de eso. ¿Cómo será la educación post-pandemia? ¿Qué pasará luego de que esto pase? Tenemos la esperanza en que va a pasar. En algún momento el famoso COVID-19 y esa pesadilla que nos amargó la vida durante tanto tiempo y nos ha empobrecido brutalmente, tiene que terminar. Pero entonces, ¿cómo será la educación? Y no es un proceso común decir, bueno, me quedo acá esperando a volver a las aulas, a agarrar otra vez la tiza, el borrador, el pizarrón y volver a anotar en mi clase presencial. ¿A qué se le está llamando hoy la educación híbrida? ¿Cómo es la educación virtual? ¿Es tan efectiva como la presencial? ¿Es simplemente, qué te puedo decir, un sofisma creer que la virtual no es tan efectiva como la presencial? Bueno, todos esos temas vamos a abordar con un hombre que me parece que está a la altura de las circunstancias y lo vamos a charlar en profundidad en la noche. Si te interesa el futuro de tus hijos, tu propio futuro, si estás cursando en una universidad, si todavía estás en el bachillerato, si todavía tenés tutores y tus tutores, que pueden ser tus padres u otra persona, entiende que tiene que tener futuro lo que vos estás haciendo, quédate acá. Quédate acá esta noche. ¿Sabes por qué? Porque voy a hablar de eso.
Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que viene y cómo viene. Por eso la propuesta de Brújula esta noche es educación, política educativa. En un instante, en Brújula. Muy bien, señores, estamos de retorno acá esta noche en Brújula y como te decía hace un momento en la presentación, vamos a hablar de política educativa, vamos a hablar de lo que viene, pero ¿cómo viene? El mundo cambia, Heráclito ya decía que lo único permanente es el cambio. Entonces, pero no es cualquier cambio, ese cambio que vos podés ser un protagonista del cambio. Hay cambios que te sorprenden, esto por ejemplo. Esta pandemia nos ha sorprendido a todos, pero hay cambios que uno debe provocarlos para mejorar. Hay que cambiar, evolucionar, el cambio evolutivo de una sociedad darwiniana, en ese concepto de Charles Darwin, donde todo tiene que ser sustentable en el tiempo. El señor que tienen acá, a ver si la cámara lo enfoca, es el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, que es el rector de la Universidad Católica de Salta y un hombre que hace mucho se dedica al tema de la educación. ¿Cómo va, Rodolfo? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá esta noche. No, el gusto es mío. ¿Cómo es tu vinculación? ¿Cómo arrancaste tu vinculación con la Universidad Católica? ¿Te acordás? Sí, claro. Yo tengo un raro recorrido universitario porque yo hice la mitad de mi carrera en la Universidad Nacional, la mitad de mi carrera en la Universidad Católica. Conozco las dos universidades de Salta. Ah, en la Universidad de Salta. Sí, sí, sí. Ah. Y me recibí en la Universidad Católica de Salta. Ajá. ¿El título tuyo es? Ingeniero civil. Y a partir de ahí yo me incorporé, trabajaba ya como ayudante de cátedra en mi época de estudiante y gano un premio nacional de estructura en mi último año de ingeniería. Y entonces cuando apenas termino, el entonces decano, el ingeniero Mondada, me llama para integrar una de las cátedras de dinámica de las estructuras en aquel entonces. Y a partir de ahí nunca dejé la universidad y he trabajado en diferentes ámbitos de la universidad, jefe de extensión, jefe de carrera de posgrado, en dirección de ¿Ya en la Universidad Católica? En la Católica. Todo esto que te cuento ha sido en la Universidad Católica en diferentes épocas de mi vida y en diferentes dedicaciones que he tenido en diferentes momentos. No es que mi vida ha sido solamente O sea que te gusta la docencia. Me gusta la docencia, desde el primer momento. Yo creo que hay que tener una vocación de docente, ¿no? Tiene que ver, digamos, el docente se nace y se hace, ¿no? Hay un mix en eso. Y cada vez son más exigente en el tema del perfil, ¿no? Porque antes era como, hay que tener solo una vocación. Qué tema tan importante el que acabas de tocar, el perfil. No se olviden esa palabra que le está diciendo nada menos que el rector, que tiene experiencia. ¿Cuál es el perfil de un docente, por ejemplo? Bueno, hoy por hoy hay tres aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, obviamente, es que tiene que ser muy bueno en su ciencia. Claramente, siempre hay una evaluación muy clara sobre qué es lo que tiene que saber en su ciencia. Tiene que ser un experto en lo suyo. Pero hay dos aspectos más que hoy por hoy tiene que complementar, que a veces algunos lo tienen dado naturalmente y otros no, que es el aspecto pedagógico. ¿Sí? Cómo hacemos esta transmisión de conocimiento, y hoy el aspecto tecnológico. Hoy un profesor que no maneja tecnología, un profesor universitario, es un profesor que se encuentra muy acotado en sus posibilidades de evolución, ¿no? Entonces esos tres aspectos, el técnico específico, que tiene que ser excelente, pero te pedimos excelencia también en la pedagogía y excelencia en manejo de tecnología. Pocas veces recibí una respuesta tan clara y tan concreta, se ve que es docente. Porque hago epicentro dentro de lo que es la respuesta en el tema pedagógico. Por ahí hay gente que sabe, pero sabe para uno. La pedagogía es poder transferir ese conocimiento al otro, que es el arte del docente. Absolutamente. Y eso efectivamente es una técnica y es un arte, en definitiva, lograr esa transmisión. ¿Y por qué medio hacemos esa transmisión? Que es lo que hoy estamos hablando. ¿Sí? Aparte de esto, cuando nos vimos impedidos del contacto directo, ¿cómo somos? Ahora vamos a llegar a eso. Pero antes quiero que la gente conozca a Rodolfo Gallo Cornejo, porque yo entiendo que la sociedad tiene que tener referentes, ¿no? Por ejemplo, referentes de la cultura,
referente de la política, referente del deporte, en fin, todo lo que hace al desarrollo integral del ser humano. Hoy, por ejemplo, es Día de la Bandera, este sábado 20 de junio, y yo les decía a la gente que es importante una inyección de patriotismo en la Argentina. ¿Cómo ves eso? ¿Te interesaría a vos que la gente sea más patriota? Sí. ¿Ves que nos falta más patriotismo? ¿Cómo es el tema? Sí, yo creo que el patriotismo básicamente es cómo construimos la patria, ¿no? Sí. ¿Qué es la patria y cómo la construimos? El patriotismo de nuestros héroes que nos marcaron un camino, tenían una época y un tiempo. Y interpretar que el patriotismo hoy, que es construir una nueva sociedad, una sociedad próspera, una sociedad donde podamos superarnos todos, creo que ese es el desafío hoy. El patriota hoy es que está pensando en el bien común y está pensando en generar una nueva sociedad para todos, inclusiva para todos. Y no desde el discurso, sino básicamente desde el trabajo diario de todos, ¿no? Hace 5 minutos se sentó Rodolfo Gallo Cornejo y en este instante yo por lo menos estoy empezando a ver que tengo una comunión de ideas casi perfecta con él. Porque lo que acabas de decir lo dije en radio el otro día. Viste que fue el tema de Güemes, sí. 17 de junio. Sí, sí. Nosotros tuvimos doble feriado, algo inaceptable para mí en esta época. Y me da la sensación de que hay un mundo dentro de la política donde el apego a Güemes, es decir, cada uno quiere sacar y mostrarse lo más güemesiano posible. Yo creo personalmente que Güemes está más allá de cualquier crítica. Es el héroe gaucho por antonomasia, es lo mejor que le pudo haber pasado a Salta, es tener un hombre como Güemes, el gran referente histórico, no solo de Salta, del norte y ahora del país, ahora que tenemos ya un feriado y que se lo reconozca. La epopeya güemesiana no está en tela de juicio, por lo menos para mí, en ninguna de sus etapas. De no haberse concretado, tal vez nosotros no hubiésemos tenido el país que tenemos hoy. Pero quiero hablar en todo caso del legado de Güemes, que es lo que acaba de decir Rodolfo Gallo. Hoy los políticos no se trata de agarrar las redes sociales y yo soy el más güemesiano, Güemes, y entrar en el fanatismo. Porque si Güemes llegase a resucitar, sería muy infeliz si vería eso. Eso no va a hacer que en el salteñómetro cada uno se sienta más salteño por estar más apegado a Güemes o vaya a captar más votos por haber sido el hombre que el día 17 de junio levante la bandera de Güemes. No, es el legado. Lo que él dejó como legado, esa inspiración, es la que tiene que florecer en el espíritu y en el corazón, primero de los salteños y después de la dirigencia política. Res non verba, decían los romanos, hechos y no palabras, ¿no? Así es. Bueno, una consideración muy interesante de lo que es el patriotismo. Yo decía que es además el patriotismo un cimiento importantísimo para construir lo que es la ciudadanía. No puede haber un ciudadano que no sea patriota, claro, ¿no? Porque eso es importantísimo. Desde la universidad se construye ciudadanía. Nosotros intentamos, desde la universidad, formar personas, ¿no? Formar personas para que colaboren en el bien común de la sociedad. Esas personas tienen que tener una preparación específica, pero antes que un estudiante, un ingeniero, un abogado, tienen que ser personas útiles a la sociedad y que tengan una conciencia que tienen ese rol en la sociedad para llevar adelante. Hablabas de Güemes, que tiene una visión grande, una visión de grandeza de nuestra patria y particularmente de Salta. Nosotros somos herederos de esa visión de grandeza que tenía Güemes, no tenemos que empequeñecerla. Entonces, en el lugar humilde que cada uno le toca, pensar cómo hacemos para generar esa provincia grande que soñó Güemes y que nosotros, eso es el mejor homenaje que decías vos, ¿no? ¿Cuál es el homenaje que tenemos que hacerle? Ese es el mejor homenaje. Construir una provincia realmente con destino de grandeza, que es lo que él nos legó, ¿sí? Y que nosotros de una u otra manera no estamos sabiendo llevar, y hablo más bien de una cuestión generacional, no estoy hablando de personas particulares. Me parece perfecto. Por eso es importante el rol de las universidades. La universidad tiene que saber construir lo que decíamos recién, ciudadanía, pero ¿a partir de qué? De la formación de la persona.
Después de eso viene el profesional. Totalmente. ¿No? Ese es otro concepto. Además, la Universidad Católica creo que trabajó y me parece que tiene muy claro esos preceptos, ¿no? Sí, desde el nacimiento la universidad tiene claros esos preceptos centrados en la persona. Cada persona que entra ahí es eso, nosotros tratamos como una persona, no es un número, no es uno más, nos interesa el destino de esa persona que ha confiado en nosotros, de esa familia que confió ese chico a la universidad para que sea un mejor ciudadano y para que cuando salga afuera también tenga otra actitud, tanto desde la ética como desde el sentido de trabajar para el bien común. Eso me parece. ¿Y cómo le inculcan eso en la universidad? Porque, por ejemplo, entra un alumno a seguir tu carrera, que en este caso ingeniería civil, pero ahí no tienen ustedes una materia que se llame formación ética y ciudadana, por ejemplo. Sí, la tenemos. ¿La tienen? Sí, claro. La tienen dentro de lo que son las materias culturales. Sí, la materia de formación que le llamamos hoy, que antes se llamaban culturales. Sí, y entonces nosotros a través de esa actividad que es desde el punto de vista formativo, digamos, tenemos materia de ética, doctrina social de la Iglesia, entendemos que hay una formación. Pero después también pretendemos que, no solamente se construye eso con discursos, sino realmente con actitudes. El testimonio de que podemos dar desde los profesores hasta los directivos, los administrativos de la universidad, son claves para que nosotros le transmitamos esa idea al chico, digamos, porque si nosotros desde el discurso decimos una cosa y después hacemos otra, se cae solo. Hay una incoherencia que te vuelve absolutamente increíble. Sí. ¿No? Entonces es fundamental para nosotros entender que cada persona que está frente a un alumno dentro de la universidad, desde la persona que cuida el jardín, el detalle, cuida el jardín, hasta el rector, tienen que tener un comportamiento y tienen que dar un testimonio más allá de eso, que refleje ese ideal que pretendemos nosotros, que el chico de alguna manera vaya entendiendo y vaya en un ambiente contagiándose de eso, más allá que tenemos materia específica que trate estos temas, ¿no? ¿Sigue siendo hoy la universidad la gran referente de ese conocimiento enciclopédico universal? Universidad viene precisamente de universal, sí. Es decir, hay una formación integral de la persona. Pero ¿hay ese conocimiento enciclopédico o cada vez estamos más circunscriptos a la especialidad y no tanto ya al enciclopedismo? Sí, hay una tendencia a dejar el enciclopedismo e ir más hacia la especialidad, ¿no? O sea, la especificidad de la ciencia ha hecho que se divida mucho esto y se especialice. La especialización está como inserta en el corazón hoy de la universidad. Entonces, tratar de conservar esa unidad del hombre, el hombre con mayúscula, ¿no? Que a su vez tiene una tarea específica técnica, el desafío que tiene hoy la universidad y lo que hoy se está preguntando la universidad cómo hace, porque cada vez más el enciclopedismo tiene menos lugar, porque las carreras se van acortando. Vos ves en Europa son 3 más 2 más 2, en 7 años hay un doctor, ¿sí? 3 grados, 2 máster y 2 más doctor, en 7 años saca un doctor. Eso implica que claramente, ¿qué es lo que ha sufrido? Todo lo que implicaba no las materias directas técnicas, entonces se va mucho a técnica y se va dejando de a poco ese aspecto que era mucho más globalizador. Hay que hacer un equilibrio entre esas dos cuestiones, porque tampoco podemos quedarnos al margen de lo que el mundo está yendo. ¿Y cómo hacemos para custodiar esa humanidad que nosotros pretendemos con los chicos y a su vez darle la mejor formación técnica en lo suyo, en lo que ha elegido, en lo que vocacionalmente entiende que es lo que quiere hacer, ¿no? Está genial, porque eso te va a ayudar mucho a entender. Por eso te decía hace un momento, si estás terminando el colegio, si tus papás todavía, muchas veces se hacía el famoso test vocacional, sí, para poder descubrir, porque hay chicos que entran primero, segundo, hasta 3 años pierden porque se dan cuenta que siguiendo una carrera no es su vocación, van a otra, tampoco es la vocación, y van a otra, les resulta difícil y terminan dejando. Entonces la idea es lo que dice Rodolfo, 3 más 2 más 2, eso es en Europa. Acá también hay una vocación, digamos, hacia la especialidad. Sí. Pero el profesional argentino, estamos hablando de esto ahora por lo menos 30 años, era un hombre que era respetado en el mundo, ¿no? Uno agarraba un médico argentino y decía, che, que venga acá, lo tenemos a Favarolo. Hemos tenido a tantos grandes referentes de la ciencia argentina, 5 premios Nobel, y sin embargo la Argentina ha dado eso al mundo, un exportador de neuronas. Sí. Pero nosotros todavía estamos hoy intentando diseñar cuál va a ser
el camino a seguir en materia educativa. Te digo esto porque veo que el mundo cambia. Antes vos solamente con la escuela primaria, bueno, ya se defendía a la gente porque sabía leer y escribir y hacer sumar, restar y dividir. Conforme fue cambiando, el mundo se volvió más complejo, ya la enseñanza secundaria se volvió obligatoria. Y ahora creo que, como viene en los tiempos, también la enseñanza universitaria, después está la terciaria, pero después la universitaria no es suficiente, hay que ir a una carrera de grado, de posgrado, a hacer una maestría, sí, señor, ¿no? Porque también te va quedando poco y seguramente después irás al PhD, porque también va a ser, o sea, el ser humano tiene que conocer. Yo no sé si vos compartís, Rodolfo, creo yo, ¿no? Por ahí me puedo equivocar, pues no soy el dueño de la verdad. La verdadera riqueza de las naciones es el conocimiento. Totalmente. Absolutamente. O sea, es una frase que se dice, pero tiene que ver con el mundo de hoy. ¿Sí? Hoy es más vigente que nunca. ¿Sí? Creo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia donde claramente el tema del conocimiento se ha convertido en la punta de lanza. La transformación digital de la sociedad se ha hecho muy patente. Se aceleró ahora, ¿no? Absolutamente. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista conceptual, yo decía, hemos ganado como 10 años en la transformación de la cabeza de la gente, en la aceptación de los medios digitales metidos dentro de la educación, porque pareciera que la educación es el último tren que llega la transformación digital, siendo que debería ser el primero, pero es como el sector más resistente a que la transformación digital la atraviese, ¿no? Y creo que esto nos hizo dar cuenta de esa distancia enorme que existe. Y conceptualmente, antes nos sentíamos un poco predicadores en el desierto cuando hablábamos de educación a distancia, transformación digital. Claro. Y hoy es como que conceptualmente hemos avanzado 10 años prácticamente en esta prédica de decir, cuidado que hay que tener mucho ojo en el tema de tecnología. Tenemos que formar en competencias tecnológicas a nuestros chicos. ¿Sí? Que hoy no. ¿Qué significa eso, la competencia tecnológica? Significa que uno pueda manejarse en un entorno tecnológico con cierta naturalidad, como la naturalidad con que agarras un lápiz. ¿Sí? Entonces, eso, pues fíjate que nosotros preparamos... ¿Para eso hay que ser un nativo digital, por ejemplo? No necesariamente, porque también se producen dos cosas. Los nativos digitales, cuando ahora los pusimos en plataformas educativas, no es lo mismo. No es lo mismo manejar una red social que entrar a estudiar y a profundizar un conocimiento en red educativa. Había un cierto choque. Pensamos inclusive que iba a ser en algún punto más fácil y no resultó tan fácil la adaptación de un sistema presencial a uno distante o virtual, aún para los millennials, los nativos digitales que ya tenemos en la universidad. Ya tenemos gente que nació después del 2000. Entonces, claro. Y no ha sido tan fácil. Son centennials ya. Totalmente, ya están adentro de la universidad. Los millennials ya están dentro de la universidad. Y es un desafío. Por ejemplo, ahí te quiero hacer una pregunta, Rodolfo. Seguramente la Universidad Católica, que es una universidad que está a la vanguardia, inquieta, habrá hecho lo que han hecho grandes empresas e industrias en el mundo. ¿Qué hacen hoy las empresas mundiales? Dice, a ver, ¿quiénes son los grandes consumidores? Están, por ejemplo, los millennials. Para diseñar un teléfono celular los tienen en cuenta. Para hacer un perfume los tienen en cuenta. Para la música los tienen en cuenta. ¿Las universidades tienen en cuenta las preferencias de los millennials? Sí, claro. Dicen, vamos a hacer estas carreras, vamos a salir un poco de lo tradicional, vamos a implementar estas carreras nuevas que es el mundo que se viene, o los que podría llamarles la atención, o vienen ya con alguna facilidad que si nosotros le dotamos de estas otras herramientas a través de una carrera, podemos sacarle todo lo que, el contenido que tienen guardado allí los chicos. Sí, claro. Sí, sobre todo la forma de aprender son distintas, evidentemente, de lo que nosotros habíamos tenido como una clase tradicional, con un profesor con una tiza de un pizarrón, va quedando cada vez más atrás, ¿sí? Y evidentemente las formas de conocer hoy son distintas y eso hay que empezar a adaptarse. No son ni mejores ni peores, son distintas y hay que entender que ese chico viene con la cabeza formateada de otra manera y aprende de otra manera distinta. Con lo cual, nosotros entendemos que la educación va a un blend entre presencialidad y educación virtual. El uso de herramientas tecnológicas para la educación es fundamental para generar esta competencia digital que estamos hablando. Pero pensamos que el chico se va a enfrentar a un mundo que nadie duda que se está transformando digitalmente y pensemos que en primaria y secundaria, en todas las primarias y secundarias, no lo estamos preparando para eso. De hecho, ahora nos vimos como que, bueno, ¿y cómo hacemos? Tenemos que, muy pocos tenían herramientas para reaccionar
frente a esto, que fue una digitalización obligada, obviamente, no fue querida, pero que nos vimos obligados a hacerla. Nosotros particularmente como universidad estábamos preparados, no para una pandemia claramente, pero sí nos agarró mucho mejor preparados y de hecho terminamos el semestre sin ningún tipo de problema. Claro, pero hay muchas universidades, estamos hablando específicamente del tema universidad, que no estaban preparadas para la pandemia, porque evidentemente ¿quién iba a sospecharlo? Sí, claramente. ¿No? Ya, no, era un hecho absolutamente fortuito e imprevisto. Sí, sí. Ahora, eso alcanza no solamente como justificativo, porque la idea no es justificarse, sino la idea es avanzar. Ahora, ¿cómo avanzamos en un proceso de digitalización, de educación híbrida? ¿Es realmente saludable tener clases presenciales? ¿Las clases presenciales son mejores que las virtuales? ¿La clase virtual es de menor calidad que la presencial? Por ahí están ese tipo de mitos, ¿no? No es lo mismo la virtual. Lo va a contestar en un instante alguien que sabe, como el rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Gallo Cornejo, que está compartiendo esta noche de sábado acá conmigo. La pausa y vemos. Muy bien, señores, estamos otra vez acá de retorno. Si te enganchas recién, Rodolfo Gallo Cornejo es el rector de la Universidad Católica de Salta y estamos charlando sobre temas que son apasionantes, pero más allá de eso, además, son importantes. Porque un mundo que no se educa, un país que no se educa, una sociedad que no se educa, no va a ninguna parte. Hay que educar al soberano, decía Sarmiento, hace ya siglos, y sin embargo nosotros todavía no entendemos eso. Por eso hay que darle tiempo para que estos procesos educativos empiecen a abrir nuevos paradigmas y concepciones en el mundo, un mundo cambiante, oscilante. Eso es lo que charlábamos recién. Y ahora me he dejado una pregunta picando, ¿no? Las clases virtuales son tan buenas en calidad como las clases presenciales. Vamos a ir a un sistema híbrido de aprendizaje. ¿Qué te puedo decir? Los profesores que hoy están como titulares de cátedra, ayudantes y demás, van a pasar de ser meros divulgadores del conocimiento a diseñar estructuras de cambio, o vamos a permanecer igual después que termine la pandemia. No, yo creo que esta pandemia lo que tiene es que evidentemente no está cambiando y mucho la concepción, digamos, nuestra sobre cómo tenemos diseñar la educación. La primera pregunta sobre el tema de clases virtuales y clases presenciales es todo un mito respecto de las clases virtuales. Y también creo que, fíjate, a pesar de que hemos ganado una batalla cultural en algún punto, hay otro punto que no ha sido tan bueno, que es este. Porque en muchos casos veo que salir como sea, ¿cierto?, a tratar de salvar la situación, y eso está bien porque efectivamente, como decía, fue algo totalmente inesperado. Y simplemente poner una cámara con un Zoom, digamos, a alguien para que hable, no es educación a distancia, claramente. Hay todo un proceso de una transposición didáctica, de una planificación, de una evolución a lo largo del tiempo, de grabación de clases, de una estrategia evaluativa que son propios de educación a distancia, que no ha pasado en este caso. Entonces, hemos visto que se puede hacer a distancia y le hemos perdido el miedo a la tecnología, pero a su vez también la aplicación medio brutal en algún caso ha sido bastante imperfecta. No es educación a distancia lo que estamos viendo exactamente. Eso también quiero dejarlo bien claro porque hay una diferencia que no es sutil. Esto? Estamos nosotros haciendo salvando una situación usando herramientas tecnológicas. Está bueno, ¿sí? Pero educación a distancia, nosotros, como vos sabés, tenemos la mitad de la universidad presencial y mitad de educación a distancia. Bueno, ustedes son líderes en hemos sido pioneros. Sí, hemos sido los primeros que tenemos educación a distancia. El año pasado hemos cumplido 30 años, hemos hecho un gran congreso internacional de educación a distancia, probablemente el más importante de los últimos años en Argentina. Trajimos gente del exterior, realmente, menos mal que estábamos en tiempos normales.
Y fue muy importante en esto de ver cómo y para dónde va, la pregunta que vos hacías, ¿para dónde va la educación? Porque no hay tampoco, cuando uno habla con otros rectores en el mundo, tampoco hay una certeza hacia dónde está yendo el mundo universitario, el mundo educativo. Hay más incertidumbre que certezas, te diría, en cuanto al armado del modelo para adelante. No hay un modelo, este es el modelo, para ahí va todo el mundo, ¿no? Es una cuestión de que está evolucionando, la velocidad del cambio va mucho más rápido que la estructura. Vos pensás que nosotros, las universidades, son muy conservadoras porque tenemos estructuras milenarias, tenemos casi 800.000 años en las universidades, y conservamos ese formato universitario de Salamanca. Yo me acuerdo que fui a Salamanca y vi la aula de Fray Luis Beltrán, más o menos con la que tenemos nosotros, un poquito más incómoda, pero la verdad, un profesor al frente, las aulas, los bancos, la mesa, los chicos mirando para adelante. La gente cree que, por ejemplo, ir a Oxford, o en este caso a Salamanca, o al Instituto Massachusetts en Estados Unidos, es algo que vos... No. Lo que cambia mucho es esto. Sí, claro, ahí la diferencia precisamente es otra historia. Bueno, pero ¿cómo se ve eso entonces? Entonces hay cosas que por ejemplo, se están en revisión de todo lo que son las clases teóricas. O sea, ¿por qué uno debe asistir a una clase teórica que podría estar perfectamente en plataforma, dictada por alguien que la preparó, que la dio y que vos podés de tu casa y a un horario asincrónico, cuando vos quieras, poder tomar esa clase? E ir a la universidad, lo que se llama flip class, o sea, clase invertida, se da todo lo que es teoría en plataforma y vas a la universidad a hacer aplicaciones de caso, ¿sí? a laboratorio, a trabajo en equipo, otro tipo de habilidad y otro tipo de competencia para el cual utilizas el espacio físico de la universidad, lo aprovechas mucho mejor que solamente para una clase que podría estar en plataforma. Entonces, pareciera que un modelo de este tipo, mixto, en algún caso un blend que le llaman, de parte presencialidad y parte en virtualidad, se estaría acercando a lo que en el futuro serían las universidades. ¿Y ese es el modelo híbrido? Ese modelo híbrido, exactamente. Ese mix, ese blend, como los vinos, sí, ¿no? Cuando uno es un vino de corte, le decimos un vino blend. ¿No? Es decir, qué sé yo, una uva torrontés, por ejemplo, en el caso de la blanca, ¿no? Con otra, la lágrima de monja, bueno, hacerlo es un blend. En este caso, ese blend puede llegar a construir el profesional que nosotros buscamos. Entendemos que sí, porque ese blend también le está dando al profesional herramientas tecnológicas, manejo de plataforma y manejo de otro tipo de herramientas y otro tipo de razonamiento que por ahí no le estamos dando en algún momento. Con lo cual nosotros tenemos ya un plan y seguimos ejecutando un plan que se llama convergencia, así convergencia entre el sistema virtual y el sistema presencial, incorporando al sistema presencial herramientas tecnológicas, no diciendo que no se va a ir más a la universidad. La universidad se transforma en otra cosa, ¿sí? Y vamos transformando los espacios para mejor aprovechamiento. No es que una cosa va a reemplazar la otra. Y después está la virtualidad 100%, sobre todo en casos donde no tenés posibilidad de acceso a la universidad porque no te es de ninguna manera rentable abrir, no sé, 30 carreras para decirte que en La Jita o en cualquier ciudad del interior de la provincia. Es imposible que vos puedas instalar en esos lugares porque no es sustentable en el tiempo. Ahora, sí pueden haber 10 personas que estudian 10 carreras distintas ahí, que son parte de un sistema de 13.000 personas que están en todo el país. Y eso cierra y es sustentable. Entonces, hay que pensar también que la virtualidad pura, con prácticas, con... Pero además falta la conectividad. Es decir, ese es otro elemento. El otro elemento, claro. ¿sí? El otro elemento clave. La conectividad es clave. Nosotros en este momento diría que en la mayoría de los lugares del país hay conectividad, ¿no? Y esto nos ha mostrado, hay muy poquitos casos, nosotros que no es el mismo caso ya la educación superior, sí, que es lo que le puede pasar a un alumno en primaria. Por un chico en primaria vive en Seclantá, en un caserío a 20 kilómetros de Seclantá, por ahí no tiene conectividad. Pero un hombre que ya quiere estudiar una carrera de grado, sí sabe... Se busca la conectividad. Tiene que tener conectividad. Hoy todos tenemos un celular. El celular de una manera tiene conectividad. Vos hoy con un celular prácticamente puedes hacer todo. Está bien que ciertas elaboraciones, ciertas cosas más complejas necesitan un poco más, pero para tomar las clases, para entrar a una plataforma, para mirar, para contestar, para todo, inclusive hasta para examinarte, podés hacerlo de un celular. Bárbaro. En un mundo de cambio, como es el que venimos diciendo hace un momento, Rodolfo decía... Es importante dentro del perfil del docente que el docente en definitiva se adapte al cambio y que tenga además
una cuestión que es muy importante, que es la pedagogía. ¿Cómo hacemos entonces para que el docente en este siglo XXI, hoy, época post-pandemia, donde se han acelerado los procesos de cambio fuertemente, la digitalización está a la orden del día, y por ahí tenemos una persona ya grande que es titular de cátedra y tiene una trayectoria impecable atrás, pero que el señor no está actualizado con esto? Entonces, por ahí siguen siendo divulgadores de conocimientos, pero no diseñadores de la estrategia de cambio. ¿Cómo hacemos como para que haya ese mix? Y acá hagamos otro blend. Sí, bueno, eso nosotros, a ver, ¿qué hacemos desde la Entiendo lo que universidad? digo, ¿no? No, totalmente. ¿Cómo es la transformación también? Yo, en ese punto encontramos los profesores que son profesores de alma y están viendo esto, se adaptan al cambio, aun cuando sean personas que tienen muchos años de trayectoria. Se adaptan al cambio. Existen también equipos de cátedra que muchas veces cumplen otras funciones más bien ¿no es cierto?, de apoyo, y por ahí justamente el jefe de cátedra queda para dar los grandes lineamientos, que es lo que uno a veces le pide, y por ahí en el día a día, en el uso de herramientas tecnológicas, hay equipos más jóvenes también que apoyan. Entonces hay también un mix en ese punto. Pero yo quería referirme a dos cositas que vos estás preguntando. ¿Cómo hacemos? A ver, porque nosotros, si decimos, te exigimos pedagogía, te exigimos tecnología, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué hace la universidad con ese tema? Porque si no, es muy fácil yo sentarme, cruzarme brazos y decir, vengan todos con tecnología y pedagogía. Veamos, nosotros tenemos una diplomatura en enseñanza superior universitaria, tenemos un profesorado universitario para formar en pedagogía, y ahora recién acabamos de inaugurar una especialización, la primera que estamos haciendo titulada con 3 universidades del norte, en docencia superior universitaria, para formar todo lo que es pedagogía. Y tenemos una diplomatura en uso de herramientas tecnológicas, que todas estas están al servicio de nuestros docentes. Nuestros docentes lo hacen prácticamente a costo cero, ¿sí? De tal manera que tienen la oportunidad de formarse. Nosotros estamos poniendo la oportunidad que nuestros profesores se formen en eso que le estamos exigiendo, porque mal haríamos nosotros en exigir algo en el cual nosotros no le estamos dando la herramienta para que las pueda adquirir, ¿sí? Entonces estamos haciendo eso para nosotros y para afuera también. No está cerrado solo en la Universidad Católica. Cualquier docente que quiera perfeccionarse en eso está. Y el otro cambio que me parece importante también destacarlo, Jorge, que te veo tan interesado en el tema educativo, un cambio que quizás no hizo mucho ruido, pero que yo estoy seguro que va a hacer mucho ruido en un futuro cercano, que es la formación de profesoras de enseñanza primaria, de maestras universitarias y de profesores de nivel inicial universitaria. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros muy hemos... novedoso, Sí, ¿no? Sí, claro. Llevamos 2 años ya con la carrera abierta, donde estamos formando maestras de primaria y de nivel inicial, de nivel universitario. Entendíamos que era el cambio que se necesitaba. ¿Sí? Esto es genial. Esto es realmente la mejor noticia que podemos tener en materia educativa. Sí, sí. Porque los grandes países del mundo, yo me acuerdo, leí por ejemplo la historia educativa de Bélgica. Te estoy hablando de esto de principios del siglo XX. Los belgas decían que tenía que haber, los maestros tenían que ser educados universitariamente para transferir adecuadamente el conocimiento y para que su conocimiento sea inagotable frente a su pupilo, al chico que está estudiando. Fíjate vos, el pensamiento adelantado de esa época. Totalmente. ¿No? Y comparto absolutamente. ¿Y cómo llegaron a esta instancia? No, bueno, ¿Cómo se les ocurrió eso? Porque nosotros, a ver, desde la universidad y particularmente como parte de la política que tiene también inclusive la diócesis de Salta, a la cual pertenecemos, cuál es el aporte que nosotros de verdad hacemos a la sociedad y no quejarnos solo del estado de la educación, sino de cómo hacemos para transformar la educación. Si nosotros no somos capaces de transformar y formar los docentes, mal va, porque esto tiene que corporizarse, esto, por más que escribamos muy lindas leyes, muy lindos planes, si no tenemos quien la ejecute o tenga la capacidad de ejecución, va a quedar en eso, nada más en un papel, ¿no? Entonces, apostamos muy fuerte a la formación de profesora de primaria, o sea, de maestra de nivel universitario. Entendemos que ¿Cuánto dura la carrera esa? 4 años. 4 años. 4 años, sí. Es una carrera de grado y que además le brinda la posibilidad al mismo docente después de tener una carrera evolutiva en la misma universidad, es decir, que pueda seguir evolucionando también en su conocimiento y tenga una formación ya universitaria de partida. Nos parece que es un cambio muy importante. Sustancial, es un cambio sustancial. Hace un momento hablábamos del tema de los profesores y por qué hacía la pregunta, se lo quiero explicar a la gente. Es muy importante, una universidad
también tiene que ejercer un proceso selectivo de su plantel docente. Es decir, van a entrar a dar clases las personas que estén capacitadas, que sean idóneas, esa habilidad moral y técnica para poder enseñar y transferir el conocimiento. Entonces, me interesa mucho cómo se adaptan los profesores que, como decía hace un momento, tienen una gran trayectoria, escribieron libros, son tratadistas, es gente que, en definitiva, se constriñó al estudio, a la investigación y demás, que hace además que las universidades progresen en su conocimiento. Cuando decimos, por ejemplo, ahora la UBA, que sacó el premio creo que es la segunda más importante de Iberoamérica. ¿Por qué? ¿Cuáles son los parámetros sobre los que se dice eso? Es la investigación, es su plantel docente, la calidad de sus profesores, qué es lo que han hecho de nuevo, cómo innovan, cómo son creativos. Esos son los parámetros para decir, esta es la universidad más importante. Y también los resultados. Entonces, si no tenemos en cuenta ese profesor, que si bien es cierto, no es un millennial, pero tiene una trayectoria importantísima, ¿para qué? Para que no entre el egresado del año pasado, ya me está dando clase. ¿Y qué experiencia tiene para darme clase? ¿Cómo me va a transferir un conocimiento si no salió a probar suerte en la vida y no tiene idea de cómo desplegó el conocimiento que adquirió hace un año o un par de años en la universidad? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro, obviamente. ¿Hay ese proceso selectivo en la Católica? Sí, claro, nosotros las cátedras se concursan, o sea, los diferentes categorías, digamos, se concursan, de titular. O sea, no es que vos sos amigo mío y decís, vení, Jorge, tomá, te doy la... No existe. Perfecto. En ninguna, en la entrada y a la nunca fue no así existe. tampoco. Pero particularmente en mi gestión, en ningún cargo en la universidad nadie entró por amiguismo. Intentamos que sea tanto a nivel de administrativo como a nivel de profesores, son con concurso o una selección profesional, porque tenemos carreras también de recursos humanos, selección profesional de recursos humanos, claro, que es lo que nos da cierta garantía de la calidad de la gente que estamos incorporando. Quiero cerrar un poco la temática de esta noche, que es la política educativa, el cambio, lo que se viene, la pospandemia. Hablamos de la digitalización. Hay procesos que no se los puede detener porque encierran en sí mismo una fuerza tan impetuosa que te van a llevar puesto si vos te oponés. El caso de la globalización, por ejemplo. Bueno, ahora viene esto, que es la digitalización, y nosotros tenemos que aprender a convivir con eso y volvernos unos expertos digitales. No sé si lo vamos a lograr o vamos a morir en el intento, pero lo cierto es que tenemos que probarlo. Nihil intentatum, tendría que ser ahí, ¿no? Así es. Ahora, en este caso, la universidad está probando otras cosas. Me satisfizo mucho escuchar, o creo que lo vi ayer o hoy, no recuerdo, que la universidad firmó ahora un convenio con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta para hacer el tema que tiene que ver con algo que aceleró los procesos judiciales y que es el proceso de mediación. De mediación, exactamente. ¿No? Hoy inauguramos el centro de mediación ahí en Pellegrini. La verdad que estamos muy contentos del primer centro de mediación universitario en Argentina. Y que va a servir para que nuestros alumnos... Eso es increíble, que sea el primer centro de mediación en la Argentina. Sí, pero lo que pasa es que creo que coincide con la universidad, obviamente. Claro, porque creo que coincide con el hecho que Salta es pionera en tema de, ¿no? Y es puntera también en esto. O sea, a veces nos quejamos de nuestra realidad, pero bueno, destaquemos las cosas que son positivas. Y creo que mediación somos pioneros en eso. Y coincide también que nosotros como Universidad Católica seamos pioneros también en el tema de mediación. Entendemos que ese tipo de resoluciones, como se llaman métodos alternativos, es muy bueno. En esto de también formar los juristas, los abogados del siglo XXI, ¿no? O sea, porque van a intervenir los alumnos de la Universidad Católica que estén estudiando, obviamente, abogacía, que serán los del último año. Sí, probablemente el último año. Para hacer una práctica y al mismo tiempo dar sin costo alguno resolución de conflictos a las personas que quieran acercarse allí. Es así, la verdad que es un servicio a la comunidad que también es parte de nuestra vocación, siempre estar conectado y dando servicio a la comunidad, y a su vez esto es como ganar-ganar, porque además nuestros alumnos efectivamente van a poder hacer práctica ahí en esto que implica, como digo, esta transformación de la práctica, digamos, también de la abogacía en este punto, que por supuesto que no es nueva, pero sí es nuevo para nosotros que tenemos esta posibilidad de este tipo de práctica. Ahora sí vamos a pasar algo de la Católica, porque no lo puedo desaprovechar, Rodolfo Gallo. ¿Cómo van a ser los exámenes? Porque hay, creo, la iniciativa de que los exámenes sean presenciales, pero tengo entendido que algunos alumnos prefieren que sean virtuales.
Sí. Frente a eso, ¿cómo va a actuar la universidad? Está dividido, el tema es el siguiente. Nosotros lo que hicimos fue simplemente, por pedido de muchos estudiantes, es presentar un protocolo que se hace un mes al COE con la posibilidad de tomar exámenes presenciales. A los alumnos presenciales, tomarles presencial. A los alumnos de distancia, se seguiría tomando examen de distancia. Eso, el COE nos aprobó el protocolo para volver a cierta normalidad. Entendíamos que nos estaban pidiendo cierta normalidad. Esto es contradictorio, ¿no? Porque a veces nos piden normalidad y cuando tratamos de normalidad parece que no quieren normalidad. Bueno, ¿por qué? Porque hay otro mito de que la carrera a distancia, donde es todo virtual, no se asiste, entonces estamos en la modalidad virtual, es más fácil. Entonces para mí es más fácil, el profesor no me exige tanto, porque yo trabajo, tengo chicos, no importa. Estamos formando profesionales. El título alguna vez tiene que ser una garantía de lo que uno sabe. De la idoneidad profesional. Nosotros nos preocupamos mucho por eso, y yo particularmente, Jorge, me preocupo mucho por eso, porque yo firmo todos los títulos, y yo doy fe que esa persona que estudió ahí a 10 metros de mi despacho, o la persona que esté en Ushuaia, los dos dicen abogado, y los dos tienen la misma idoneidad, las mismas capacidades, ¿sí? Y yo estoy certificando eso, con lo cual yo tengo un problema de conciencia de alguna manera y una preocupación diaria por este tema, por garantizar que todos tengan esa capacidad. Y yo le digo más, yo los profesores a distancia, a raíz de los controles que tenemos, lo tengo mucho más, de alguna manera, no digo controlado, sino testeado, cómo hizo las clases, qué material subió, cuántas veces le contestó al alumno, en qué velocidad le contestó, cómo está desarrollando toda la actividad, cuándo corrigió. Todo eso lo tengo absolutamente tabulado profesor por profesor. El profesor que está al lado de mi despacho, no sé, no estoy adentro de su aula viendo cómo da las clases, claro. Con lo cual, de alguna manera, el sistema también implica un control de calidad importante para la universidad sobre el tema de docente, ¿no? Ha sido un placer esta noche, Rodolfo, tenerte acá con nosotros y obviamente para que todo el mundo empiece a verificar los cambios que se van a introducir en esta época. Si vos querés estar orientado y jamás perder el rumbo, brújula, para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.